La diversidad es tomada actualmente en gran parte del mundo, no solo como una descripción de la realidad de muchos países, sino como un valor. La diversidad religiosa, lingüística, étnica y de otros tipos es tomada como algo positivo. Muchos estados y organizaciones toman medidas para mantener o incluso promover la diversidad. Si lo vemos desde un punto de vista histórico, no hace mucho tiempo atrás zonas del mundo, consideradas como muy homogéneas hoy en día, eran mucho más diversas. Polonia es un buen ejemplo de esto. Para el siglo XVI formaba parte de la Confederación Polaco-Lituana. Este estado llegó a ser muy poderoso y también muy cosmopolita. Para mediados de ese siglo, la población total era aproximadamente 7 millones de personas, de los cuales más del 56% eran de origen polaco. Los rutenos, que serían los ucranianos y bielorrusos, eran el 25%. Los lituanos llegaban casi al 10% y los judíos superaban el 8%. La población de la Confederación variaría tanto en cantidad como en composición hasta su disolución final. Pero lo que muchos censos históricos no muestran es a otro grupo, que fue parte importante de la formación de ese estado y que con el tiempo se iría integrando con los nativos hasta casi desaparecer. En 1397 el gran duque de Lituania, Vytautas, luego conocido como Vytautas el Grande, le concedió asilo al jefe tártaro Toktamish y a su clan, que buscaban refugio luego de haber sido derrotados por su anterior aliado Tamerlán. Estos tártaros no eran los primeros en llegar a esta parte de Europa. Una oleada anterior había llegado a principios de ese siglo. Esos primeros tártaros eran paganos y seguían su religión tradicional. La segunda oleada tenía religión musulmana. Vytautas se alió al jefe Toktamish y lanzaron una campaña contra Tamerlán que no logró buenos resultados. 10 años después, los tártaros también participarían de la batalla de Grunwald, donde 27.000 hombres del ejército de la Orden Teutona se enfrentarían a 39.000 del ducado. Es de notar lo diverso del ejército del ducado, donde paganos lituanos, cristianos ortodoxos rutenos y tártaros musulmanes lucharon juntos. El hijo del jefe Toktamish, llamado Jalal ad-Din, se destacó en combate, lanzando a la caballería tártara en un ataque directo sobre la artillería de la orden. La batalla de Grunwald marcaría el comienzo del declive de la orden teutona y el comienzo del ascenso de lo que luego sería la Confederación Polaco-Lituana. A partir de esa batalla, los tártaros participarían de prácticamente todas las batallas en las que estuvieran involucrados Polonia y Lituania. La caballería tártara sería una de las unidades militares más importantes de la Confederación Polaco-Lituana hasta el final de su existencia. A esta población se la empezó a conocer como los tártaros de Lipka, nombre que provendría de cómo los tártaros de Crimea llamaban a Lituania. Esta comunidad llegó a tener 200.000 miembros a fines del siglo XVI, aunque las estimaciones varían sobre el número real. A diferencia de otras comunidades islámicas de su época, estos tártaros tenían un trato bastante igualitario en lo referido a los hombres y mujeres. Estas solo usaban velo en su casamiento, pero no cotidianamente, y eran educadas al mismo nivel que los varones. Con el paso de los siglos, los tártaros fueron adoptando cada vez más elementos culturales de sus vecinos polacos, lituanos y rutenos. Los casamientos mixtos también se fueron haciendo más comunes. Esta integración se aceleró al perder su idioma original y adoptar los idiomas del área, aunque mantuvieron el alfabeto árabe que habían adoptado al islamizarse hasta la década del 30 del siglo XX en algunos casos. Hay que aclarar que el proceso de integración fue largo. A principios del siglo XVI se les otorgó algunos privilegios que solo tenían los nobles, haciendo de ellos una clase distinta por encima de la mayoría de la población. Esto cambió con la llegada al trono de Segismundo III Vasa, un ferviente católico que les retiró los privilegios y derechos. Y es aquí donde comienza una etapa donde muchos tártaros Lipka estuvieron más cerca de los otomanos. Estas tensiones estallan en la llamada rebelión Lipka de 1672, en la cual muchos tártaros se pasaron al Imperio Otomano. Esta rebelión termina con la campaña de Jan Sobieski, que llega a un acuerdo con gran parte de los rebeldes, que vuelven a servir a la Confederación. Regimientos tártaros participarían en la batalla de Viena de 1683, batalla que marca el punto de máxima extensión de los otomanos en Europa, tanto del lado polaco como del lado otomano. Los tártaros volverían a tener estatus nobiliario gracias al último rey de Polonia, Stanislao II Poniatowski. Años después, como muchos polacos, también sirvieron en el ejército napoleónico. Ya en el siglo XX, con la reaparición de Polonia, se creó nuevamente un regimiento tártaro, aunque hubo varias unidades polacas que eran oficialmente tártaras. Durante el siglo XIX y siglo XX,
los tártaros Lipka se integraron cada vez más. Actualmente la mayoría de ellos son indistinguibles físicamente de la población local. Luego de la caída de la Unión Soviética hubo un renacer cultural de las comunidades sobrevivientes. Hay intentos de revivir la cultura y las comunidades tártaras de Polonia, Lituania y Bielorrusia. Se construyeron mezquitas y se intentó inclusive retomar elementos culturales casi perdidos, como el idioma tártaro. Hay que tener en cuenta que son muy pocos los habitantes de esos tres países que se identifican como tártaros. En Polonia, estos llegan casi a 2.000 personas según el censo de 2011. En Lituania son entre 2.800 y 3.200, mientras que en Bielorrusia son más de 7.000. También hay un número indeterminado en Estados Unidos. Entre las personalidades descendientes de tártaros Lipka, podemos nombrar al ganador del Premio Nobel de Literatura de 1906, Henryk Sienkiewicz, que descendía de tártaros Lipka de Polonia por parte paterna. También está el actor estadounidense Charles Bronson, llamado realmente Charles Denis Buczynski, que era descendiente por parte paterna de tártaros Lipka, pero de Lituania. El caso de esta hoy pequeña comunidad nos muestra tanto lo largo y arduo que puede ser un proceso de integración entre pueblos muy diferentes, como que esto puede lograrse. Los tártaros Lipka, que mantienen hasta el día de hoy su identidad, también muestran que aun cuando haya una integración casi total, también pueden mantenerse, por lo menos en algún pequeño porcentaje, algo de la identidad del grupo que fue integrado. Acá también cabe preguntarse cuán tártaros son los tártaros Lipka actuales. Pareciera que la identidad tártara podría mantenerse en algunas comunidades aun cuando el aspecto genético de la integración haya sido casi total. Habrá que ver si en los próximos siglos los tártaros Lipka terminan el proceso de integración o si todavía existirán comunidades que se reivindiquen como tal. Bueno, espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Síganme en Instagram y Facebook también si desean. ¿Conocían a los tártaros de Polonia? ¿Qué otra minoría es generalmente olvidada? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias a mis Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.